Muy buenas tardes, maestra Tristana Landeros. Es un gusto recibirla en este espacio en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, dada su trayectoria y también su conocimiento sobre el tema que se trata en este conversatorio. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias, maestra Lorena Rojas, por su presencia. También sabemos que usted no solamente es una escritora reconocida que ha trabajado muchísimo en materia de letras, sino también del activismo en cuestiones relacionadas con lo que hoy conmemoramos, que bueno, lo que hoy más bien llevamos a cabo como el Día del Combate contra la Violencia hacia las Mujeres. Maestra Lilia Ábalos, también es un placer recibirla, igual con una amplia trayectoria en las letras, y quisiéramos que abordaran este conversatorio como tal, precisamente para que nos hablen sobre este tema en relación a las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos literarios. Le cedo la palabra en primer lugar a la maestra Tristana Landeros. Muchas gracias. Ya me pasaron el micrófono. Okay. Dice Tristana que primero la chiquita. Muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos. De verdad, un honor estar aquí. Le comentaba a Tristana cuando recién llegamos que nunca había tenido el gusto de participar en alguna actividad en este recinto y de verdad me enorgullece y me pone muy contenta. Gracias por la invitación. Es importantísimo el tema de hoy, ¿no? Y como que hay tantas vertientes, no sabe uno desde dónde empezar. La violencia hacia las mujeres pues tiene diferentes caras, ¿no? Siempre decimos, para describirla, me imagino como una hidra, ¿no? Que le cortas una cabeza y le crecen dos y así. Por eso la importancia de eventos como este. En especial la violencia institucional, creo que es una de las que menos hablamos, como que hay otras violencias que de pronto toman todo el protagonismo y con razón, ¿no? Pero la violencia institucional justo es como parte de este continuum de violencia que permite que todo lo que pasa siga pasando, ¿no? En contra de las mujeres. Y que haya un conversatorio como este, justamente además de violencia institucional, para hablar de la violencia institucional hacia las escritoras, me parece importantísimo. Yo en mi corta trayectoria pues he tenido como el privilegio de trabajar con mujeres casi la mayor parte del tiempo. Creo que pertenezco a esta generación que ya ha tenido pues el gusto y además sí, el privilegio de que otras mujeres hayan abierto camino para mí. Gente como Tristana, como Lilia u otras escritoras potosinas que a lo mejor ya se echaron toda esa parte de ganar espacios y que de pronto a mujeres como yo ya nos toca un poquito más despejado, por así decirlo. Pero también crecemos con la idea, hay una cita muy bonita de una ensayista, Marina Sawa, que dice que la violencia es esto, que también como las historias pasan de generación en generación, la advertencia también pasa, ¿no? Entonces es como decir, a mí me pasó, cuídate de que te pase, a ella le pasó, cuídate de que te pase. Entonces más bien soy ya la generación que me tocó la advertencia y no por eso me ha eximido, ¿no? de entrar a espacios en donde se siguen pues, utilizando estas mecánicas violentas de instituciones y de cualquier otro lugar, pero también esa advertencia esconde como un poco las dinámicas que seguimos permitiendo, ¿no? Que las instituciones es como la oficialización de la violencia, ¿no? Y qué desgracia y qué terrible que siga pasando, pero afortunadamente conversaciones como esta, en espacios como este, permiten que vayamos pues quitando lo malo y acercarnos a otras estrategias, ¿no? Para comenzar allí y ya iré dialogando con mis compañeros. Buenas tardes, gracias a la invitación por regresar nuevamente aquí a la Casa López Velarde y a los que decidieron pasar el viernes con nosotros, un viernesito de la tarde. Y pues sí, a partir de la invitación también pensaba, le daba vueltas al tema, porque sí, como dice Lore, creo que la violencia que hemos sufrido, como vivido como escritoras, tiene muchos matices,
Tienen muchas historias que no necesariamente, que a veces ni siquiera las identificamos. Pues pasa tiempo y dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me siento a disgusto en esta situación? Y no es una manifestación pura de violencia o abierta, sino son usos y costumbres que no, tampoco están bien, ¿no? Tanto en espacios independientes como desde los espacios institucionales. Yo siempre me sentí como muy a disgusto hacer la cuota de género de las mesas, de las lecturas. Y cuando muchas personas me decían, es que eres muy afortunada porque te invitaron a ti a leer con tantos, me invitan, ¿seré tan buena escribiendo o me invitan, por qué? Como la mascota. Entonces, bueno, finalmente también esa institucionalidad de la literatura te va validando, te va dando una trayectoria, hasta que llegó un momento en que pude sacar algo bueno de eso. O sea, decir, estos son mis contenidos y no los voy a cambiar porque estoy rodeada de una mesa de varones. Y qué bueno que estas nuevas generaciones, como dice Lore, también ya estén en mesas donde somos completamente mujeres y no tener una cuota de género, ¿no? Porque una cuota de género de mesas, de festivales, de publicaciones también. Y hasta que me empezó a llegar la cuota de la edad. Y esa es otra violencia, ¿no? No entras aquí porque es muy grande, ya eres de la generación de los 70. Yo sí, ¿cuál es el problema? Nunca voy a parar de hacerlo. Entonces, a simple vista no las identificamos, no sabemos qué son, no, tampoco tenemos estas pláticas tan abiertas, grupales, públicas, de qué nos está pasando, por qué se usa hacer formatos de este tipo y no de este, por qué festivales de esto, por qué apoyos entregados de tal forma. No sabemos, pensamos que no somos afortunadas, que no estamos en el momento adecuado, en el momento histórico adecuado, o que no tenemos talento. Nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que defender nuestro cuerpo, defender nuestra creatividad, defender nuestra trayectoria y defender nuestro contenido todo el tiempo? Bueno, de nuevo reiterar las gracias por estar aquí, y la verdad es que uno de los aspectos por los cuales pues yo decidí participar en esta mesa, y lo cual digamos me motivó a pensar también qué decirles el día de hoy, fue pensar en que iba a compartir este espacio justo con Tristana, con Lorena, porque creo que en un modo de contrarrestar esta violencia institucional y particularmente contra las escritoras es generar espacios seguros para nosotras. Y entonces pues decirles a ustedes que en esta mesa, al estar las tres, la verdad es que yo lo siento como un espacio seguro. Pensaba en qué podía decir y tantas cosas que se dicen en esta fecha, en el 8 de marzo. De hecho, justo comentábamos que pues a todas las instituciones se les piden actividades referentes a temas, y entonces hay un montón, ¿no? Y pensaba en qué podía decir yo entonces al respecto, y pensaba en que en realidad quería aprovechar esta sensación de seguridad que me da el compartir la mesa con Lorena y con Tristana, y también pues en el marco de esta fecha para compartir un discurso que sobre todo es honesto y personal. Y en ese sentido, pensando en la violencia que se ejerce hacia las mujeres escritoras, pensaba en las violencias que me atravesaron y que estuvieron en realidad muy a punto de impedirme ser escritora, y que de hecho lo impidieron por muchos años. Y bueno, en realidad esta es la primera vez que hablo públicamente de esto. Lo hago desde la honestidad, desde la sinceridad, y de nuevo reiterando que lo siento como un espacio seguro. Y bueno, pues yo sufrí acoso durante la universidad por una figura de un profesor.
Y es muy curioso porque quisiera poner el contexto. Hablaba con José Alvarado hace unos momentos porque tuvimos el gusto de tomar una optativa juntos en la Facultad de Humanidades y bueno, eran hace 15 años de eso en realidad. Entonces eran pues momentos muy distintos donde ni siquiera se mencionaba la palabra acoso en aquellos tiempos. No era algo visibilizado, no había lo que tenemos ahora por sororidad, por el movimiento feminista, que ahora de verdad lo veo tan consolidado y me llena de mucha esperanza. Pero entonces en un contexto donde no existía nada de esto, entonces lo que sí ocupaba estos espacios pues era el mal visto, porque ya me dirán ustedes, pero al menos desde mi concepción era hasta un ritual de paso o algo incluso digno de orgullo que tenía que pasar, o era como lo esperado, como este vínculo entre las alumnas y los profesores, como si fuera este el mecanismo de validación para tu inteligencia, para tu trayectoria, para tu trabajo. Y pues la verdad es que me parece una cosa terrible, ¿no? Ahora pues ya lo podemos poner en perspectiva, pero de verdad se los digo desde la completa honestidad de cómo esta era la concepción que había en aquel entonces. Ocurre la situación de acoso, finalmente de una u otra manera salgo de ahí y pues al principio justamente como era el mecanismo de validación, porque era la figura del profesor y del hombre el que estaba facultado para hacer la validación de tu trabajo, de tu inteligencia, de tu trayectoria, pues después de que termina esto, pues ¿qué ocurre? Justo lo contrario. Pues que entonces, pues finalmente no eras tan lista como parecías, como que te falta más trabajo, como que, mira, mejoraste un lado, ¿no? Entonces también situándonos en este espacio de poder, donde finalmente los facultados, los que tenían una posición de poder, pues son ellos los profesores, y pues tú finalmente eres una adolescente de 18 años, finalmente lo terminas asumiendo, ¿no? Y bueno, aquí voy a contestar una pregunta que en realidad me han hecho muchas veces, ahora a partir que me incorporo al mundo de la escritura, porque además recién me incorporo recientemente y nótese que me sentí incorporada al mundo de las letras potosinas hasta después de que me gané un premio nacional de literatura, como si todo el trabajo previo no contara. Me preguntan de, bueno, pero tú escribías, y si cuando entré a la universidad, pues en realidad yo ya tenía pues algo de trabajo hecho sobre escritura, y luego dejo de escribir 10, 12 años, y me preguntaban qué pasó en ese tiempo. Bueno, lo que yo contestaba, que también finalmente es cierto, es que me fui por el lado de la academia, porque finalmente pues después de la licenciatura estudié la maestría y el doctorado, pero a nivel emocional, en realidad lo que pasó es que yo tenía muy introyectado este discurso del supuesto agente de validación que fue este profesor durante la universidad, en el que me dijo, tú no sirves para esto. Entonces, bueno, me parece importante mencionarlo, justo como lo decía Lorena hace un momento, de bueno, la principal objetivo de estas actividades es como sálvate tú, ¿no? Lo que no fue nuestro, pues que sean de las que siguen. Y entonces, pues dejar de normalizar o de pensar que estas actitudes pues siguen siendo las normales, las esperadas, incluso las deseadas, porque se los juro que esa era la perspectiva que se tenía en esos momentos. Y de nuevo, si pienso en cómo nos podemos acercar a una solución que enmarca el tema de la conmemoración de una fecha como la del día de hoy, pues creo que justamente es esta. Creo que la respuesta está ejemplificada en esta mesa, y esa respuesta es generar redes y vínculos entre mujeres para acompañarnos en nuestra trayectoria, en nuestro trabajo, y generando un espacio seguro para hacerlo. Muchas gracias. Voy a continuar. Es que lo que dice Lilia y lo que ha dicho Tristana también me dejan pensando un montón de cosas, ¿no? Que quizá primero comenzar por la fecha, como ya menciona Lilia. El 25N, le llamamos, es una fecha, una conmemoración que además surge de la institución, más que del activismo exactamente. Yo, por ejemplo, me formé en colectivas feministas, por eso digo que ya es como, para mí fue un camino distinto. Yo soy de Cerritos, para empezar, no soy de aquí de la capital del estado, entonces de cierto modo eso también te aleja un poco de los círculos literarios que se gestan aquí.
Y quizá Tristana también compartirá eso, ¿no? Y eso ya como que me llevó a mí a buscar otros caminos, pero también tuve la fortuna de cruzarme con mujeres en colectivas. Y en las colectivas feministas la fecha que nosotras conmemorábamos más es el 7, ¿no? De marzo. Y el 25 surgió como que lo veíamos como una fecha institucional y no por ello debería ser, o sea, ahora lo veo, creo que debe ser una fecha que también nosotras nos apropiemos, ¿no? Cuando me invitaron a esta conversación me pareció importantísimo asistir. Por eso, porque qué mejor que hablar de la violencia institucional en un día como este, en el que justo las instituciones planean este tipo de actividades para que se utilicen como tal, como deberían ser utilizadas, ¿no? Y es desde las voces de nosotras. Eso por un lado. Y lo que comenta Lilia justo, que en las instituciones, incluso en las educativas, hay dinámicas de abuso, ¿no? Y son completamente normalizadas, como lo decía en la frase hace un momento. Nos llega la advertencia y nosotras normalizamos que esa advertencia esté ahí para evitar a quienes nos pueden acosar, en lugar de decir y eso no debe existir, en lugar de alzar la voz y que no exista el acoso y que las personas que acosan alumnas, estudiantes o trabajadoras pues sean cesados de labores, no, más bien la institución como que durante mucho tiempo ha pues salvaguardado incluso sus reputaciones, ¿no? Sus trabajos, y las que estamos al otro lado somos las que tenemos que buscar alternativas. Eso tan parecido en la vida académica como en la vida real, ¿no? Y es terrible que seamos nosotras las que tengamos que advertirnos y cuidarnos. Y por otro lado, justo esta como ironía de que sea, lo decía yo hace un momento también, como que la institución justo avala la violencia, ¿no? Como que regula la violencia en lugar de permitir o de tratar de erradicar, y que, pues, que justo estas conversaciones sirvan para cuestionarnos desde ahí, ¿no? No quiere decir que todas las instituciones estén mal, por supuesto que no, pero creo que ya es momento de comenzar a cambiar los discursos y de eso, de no normalizarlos. Y justo el camino para mí ha sido ese, como tener la fortuna, quizá de por advertencia, no frecuentar ciertos espacios o buscar otros o formar otros con mujeres, que ha sido muy bueno para mí o para algunas compañeras, pero también que es momento de no solo hacer nuestras burbujas, ¿no? Sino de ya buscar que también desde la institución se planteen otras propuestas, como mencionaba Tristana, que no seamos las mujeres invitadas a mesas por cuota de género, ¿no? Que no seamos de que China hay 4 hombres pero tiene que haber una mujer. Déjame le hablar a Tristana porque pues, se va a ver mal que en el cartel no haya, ¿no? Que nos inviten porque nos han leído, ¿no? Porque les gusta cómo escribimos, y no porque solamente pues, hay que llenar el nombre, el cartel con hombres y mujeres, ¿no? Eso sería increíble. Y aquí hay otra cosa de la institución, hablando específicamente en la literatura, que la invisibilización es violencia, ¿no? O sea, no tiene que ser la violencia súper explícita o tiene que ser acoso específicamente para que sea violencia. O sea, el que no haya mujeres escritoras potosinas para la gente en general, esa es violencia. ¿Por qué no sabemos que hay muchísimas, ¿no? El día pasado se llevó a cabo la lectura masiva de escritoras, fueron 30 escritoras y faltaron muchas más, potosinas todas, ¿no? ¿Y cuántas de ellas están en los eventos de literatura en el estado? Muchas quizá, pero no todas. Entonces también el invisibilizarnos o el hacer como que no nos vemos, eso también es violencia, ¿no? Entonces, pues qué justo que podamos empezar a tejer redes, a cambiar, a nosotras crear nuestros espacios, pero también apropiarnos de los que ya están, ¿no? Porque para eso son, para que toda la sociedad pueda hacer uso de ellos, ¿no? De mejor manera. Entonces, este es un gran paso y de verdad me parece increíble que comencemos ahí. Pues sí, totalmente, o sea, empieza desde el origen. No eres potosina, eres de Cerritos, no eres potosina, eres huasteca. ¿Y cómo es posible que escribas siendo huasteca? O sea, como si todas estuviéramos a caballo, ya seguramente a ti te pasó algo parecido. ¿Qué hay en Cerritos? ¿A poco hay libros? O sea, comentarios de ese tipo. Bueno, entonces uno se va haciendo como la piel gruesecita para todos esos comentarios. O decir, ¿por qué haces teatro? ¿Por qué haces teatro? O buscaste una opción de hacer teatro y no bajo mis estándares institucionales.
Entonces, porque no buscaste a la institución de a primera mano ayuda, o se te va a negar para siempre, se te va a invisibilizar y no te va a apoyar. Y creo que ahí también es la cuestión de decir, bueno, dame los motivos por escritos por los que me estás invisibilizando, que tampoco en ese entonces sabemos la palabra. Claro. Decir, ¿por qué? ¿Será porque no tengo tal apellido? ¿Será porque no conozco a nadie en la capital? ¿Por qué? O sea, fueron muchas noches, muchos días de pensar qué era lo que estaba mal en mí y sin cuestionar la figura de autoridad o la institución, porque pues asumía de entrada que la que estaba mal era yo, ¿no? Y bueno, después no dejo de lado todo el acoso, eso sí siempre está, pero también es importante en esta apertura y esta como alerta para las que vienen o los temas que se tienen que tratar es eso, ¿no? ¿Cómo se pueden incorporar algo que les corresponde solo por ser ciudadanas de este estado? O sea, ciudadanas creadoras, creativas, escritoras, tienen el mismo derecho de tener un acceso a un foro, a un espacio, a un público, como la persona con más experiencia que hay. Entonces, por ejemplo, con otra amiga dramaturga, que no es potosina, me decía, me choca que todos, o sea, automáticamente escriben algo, un poema, ni siquiera un libro, ni siquiera un poemario, no, nada, un poemito, maestro esto. Dice, a nosotros nos dicen poemoni. Entonces, pues es que autonombramos maestras también, ¿no? De broma, las hacemos de bromas, era broma en las redes, broma en vivo. Y verdaderamente entre broma y broma nos estábamos dando cuenta y todo así, porque nada más escribió una hojita y yo tengo 3 obras, aunque no me las han publicado, aunque no las he estrenado, pero estoy tomando los cursos de dramaturgia, estoy tomando los cursos de creación literaria, no puedo acceder a ese Olimpo de los creadores. Entonces, esas pequeñas violencias que salen desde la institución, puede ser escuela, puede ser institución cultural, puede ser un taller, desde ahí nos vamos pensando en qué es lo que hacemos. O sea, a veces ni siquiera nos lo tienen que decir, como te lo mencionaron. Son actitudes, son conductas que nos van reforzando que lo que hacemos no vale la pena, no servimos para eso. Entonces también desde allí tenemos que como que poner el dedo en eso para que no se repita. Porque sí, o sea, ¿qué te dicen si eres bueno o no eres bueno? ¿Qué? ¿El éxito comercial? ¿El éxito en premio? ¿Qué? Todavía no lo podemos definir. Hay gente que ha tenido un éxito comercial o tuvo un éxito comercial, ahorita no están. O sea, la mayoría varones, ¿no? Entonces, tuvieron éxito, premios. ¿Y luego qué pasó? O sea, esto se empezó a ampliar. Por ejemplo, yo me acuerdo los tan peleados 20 de noviembre. Entonces, ¿de dónde sale esta que está escribiendo teatro? Pues porque estudió, me hago tanto. Entonces, sí había una serie de elementos de la sociedad cultural potosina en contra de que vieran un premio, porque no sabían de dónde venía, qué había hecho. O sea, es un premio por escribir, no es un premio por mérito de trayectoria ni por mérito institucional, ¿no? Como todos los premios literarios. Entonces, desde ahí yo decía, bueno, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues irme. O sea, pues no vale la pena quedarme en un lugar donde no eres aceptada, ¿no? Y además no tendrías que justificar que te ganaste ese premio porque te lo ganaste, simplemente te ganaste y punto. Más bien ahí yo creo que entraría la pregunta de, bueno, ¿y por qué se me exige justificar? Claro. ¿Y por qué no se exige en otros años anteriores como el automático?
no hay más, tú escribiste, ahí va, tu premio. No había competencia, vaya, no había competencia. Lo que provocó todo esto, o sea, todas las aperturas, todas las denuncias, todos los movimientos, las nuevas generaciones, somos muchas y también son muchos. O sea, todos tienen el derecho de aplicar, de escribir, de competir y de ganar. Parece que ganan a lo mejor, ¿no? Pero, porque, o sea, fueron años, realmente fueron años de decir, no, si, quizás hubiera sido más blanquita, quizás si me identificara de otra forma, quizás si me llevara bien con alguien, o sea, también esas son como esas violencias incluso tan tenues que ni las percibimos, que no sé si incluso las podemos repetir porque no parecen violencia, las podemos reproducir, ni siquiera parecen alarmas de una violencia. Es que durante ya generaciones, o sea, como que normalizamos esa necesidad de que nos avale alguien, un hombre, casi siempre, y como que necesitamos eso, ¿no? Incluso porque se nos ha enseñado que nos debe validar alguien, y curiosamente siempre un hombre. O sea, uno porque se son siente... quienes suelen estar en los Sí. espacios de poder. Ajá, profesores, maestros, talleristas, o sea, siempre artistas son los hombres, ¿no? Y parece exagerado, no sé, pero sí crecemos con esa enseñanza, o sea, como que nos tiene que decir alguien que estamos bien, y luego ganas un premio o escribes algo, como, o sea, ha pasado, y además se nos exige como validar todavía esa credencial que ya te ganaste, ¿no? Y a los hombres no, por lo menos, quizá ahora ya está cambiando, y eso me da gusto, pero sí siento que además de que te validan, tú tienes que, es como si fuera una membresía mensual y tuvieras que estar renovando tu validación todo el tiempo, o sea, como que ya caducó la validación que me dieron y tengo que hacer otra cosa porque si no, no me van a tomar en serio. Creo que eso sí lo aprendemos, ¿no? Y las instituciones refuerzan esa enseñanza, ¿no? O sea, pues en sus maneras de organizar, de tratarnos. Me da gusto que esté cambiando, pero sí creo que todavía hay eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, yo escribía hasta después de la universidad. O sea, quiero decir, escribía desde la universidad, pero no pensé que yo pudiera escribir hasta mucho después de la universidad, porque eran escritores los que iban a talleres literarios. O sea, los talleres literarios de aquí en San Luis, ¿no? Entonces yo llegué y no sabía ni que existían esas cosas, y como que una puede escribir porque sí escribíamos, pero no eras una escritora, o sea, como que escritores los que ya tenían años yendo a talleres, y nosotras no, hacíamos nuestros grupitos aparte, ¿no? Y eso, como que te ganas algún espacio, pero sientes la necesidad, o todo alrededor te hace sentir que tú tienes que estarte validando constantemente, y esa validación está a cargo de otros hombres, o de instituciones, porque justamente las instituciones son las que dan este reconocimiento, ¿no? También, y que usualmente pues han tomado los hombres. Creo que estamos justo hablando de los mecanismos de validación y bueno, ¿quién decide que una escritora es eso, una escritora? Y bueno, hablamos ya aquí varias veces acerca de cómo lamentablemente era como lo esperado que un hombre que estuviera en una posición de poder fuera quien validara una trayectoria, un trabajo, ciertas escrituras. Y bueno, ahora pensando también en que estamos en posibilidades de hacerlo diferente, de tener más mecanismos de validación. Creo que justamente las actividades que se han hecho desde las escritoras con esta perspectiva sí, del feminismo, pues ha sido generar otros espacios de validación a la escritura. Pues, y bueno, un ejemplo de esto, y lo menciono porque además es el más reciente, pues de nuevo vuelvo a mencionar la lectura masiva que se llevó a cabo hace un par de semanas, por ejemplo, porque además les extrañaba mucho que estuviéramos ahí todas revueltas, tantas y como todas revueltas, y de pronto ahí me llegaron comentarios de, oye, pero no deberían de estar como organizadas como en las de más trayectoria y las de menos trayectoria, y es como de, bueno, ¿y cómo decides eso, no? ¿Cómo decides
que cierta obra es más valiosa que otra, cómo decides que una trayectoria es más valiosa que otra, cómo decides que una voz, que un tema, que un estilo es más valiosa que otro. En realidad eso no se puede cuantificar, tampoco es que seamos este modo de estadísticas, ¿no? O de jerarquías, y al menos entre nosotras me parece que eso queda bastante claro, y además resulta muy peculiar porque fue una organización que surgió pues de manera independiente entre las mismas escritoras, pero finalmente las instituciones terminan dando sustento a esta organización, porque pues los eventos fueron tanto en el Centro de las Artes como en la Biblioteca Central del Estado, que es en el Museo del Ferrocarril. Entonces también creo que la clave es esto de tomar la rienda y no esperar a que la institución nos proponga cómo se tienen que hacer las cosas, porque sucede que pues muchas veces vienen manejando los discursos, las maneras de trabajar anteriores, y sucede que ya hay otras muchas más. Entonces también creo que tendríamos nosotras mismas, y lo estamos haciendo, que validarnos como estos entes facultados que sabemos cómo hacer las cosas, y más bien ahora incluso voltear un poco el switch y que la institución aprenda otras maneras de trabajar, y justamente las puede aprender de nosotras, que somos quienes estamos proponiendo. Qué fuerte, qué poderoso. Pensaba ahora también, hablando como de otras estrategias, digamos, eso sería como en plano de trabajo, ¿no? De manera de colaborar entre escritoras y escritores también, por supuesto. Pero quizá también, hablando de la violencia institucional, como, digamos, en ocasiones ha sido solapadora de violencias, incluso dentro de las mismas instituciones, también como que ya es momento de no hacer que no vemos, pues, o de que sí, que no ha pasado nada, o que ya fue hace mucho y ya no cuenta ahorita una denuncia de hace 10 años, ¿no? Sino que creo que las instituciones, como son en su papel pues de estar abiertas a la sociedad, de funcionar para que la gente en la sociedad entre a los espacios y sea la cultura para todos, debería también ser un lugar seguro, ¿no? Garantizar espacios seguros. Creo que eso también estamos muy, a lo mejor hay una deuda, pero estamos a tiempo de resarcir, ¿no? De también estas dinámicas de colaboraciones que como lo que Lilia propone, que me parece que ya está sucediendo, también suceda a nivel de garantizar los espacios seguros a las mujeres escritoras. Porque ya, ejemplos hay muchos y no, pues no vale la pena, pero ya Lilia lo comentó ahorita, ¿no? Yo creo que hay bastante testimonio, ¿no? de mujeres violentadas en espacios culturales, que no debería de ser, ¿no? No debería ser la cultura, la escritura, la literatura un espacio que nos haga sentir violentados. Entonces, que las instituciones sean este espacio que nos garantice esa seguridad, ojalá pueda suceder. Bueno, y con mujeres ya trabajando en las instituciones, también eso nos da otra, esperanza. Pues fíjate que bueno, de entrada tienes que hacer, pues, recibir tanto como las propuestas de toda la población, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en mi caso, no es tanto eso, sino a veces me desespero un poco, incluso cuando me desean de publicaciones, para dependiendo de los espacios culturales, pero que es otro espacio cultural. Me decían, oye, ¿quién me recomiendas para publicar? Pues escríbele a fulana, o ¿quién me recomiendas para una obra de teatro? Escríbele a... escribe. Y no respondían. Me decían, pero ¿por qué no responden si es una oportunidad de publicar, es una oportunidad de presentarse? Claro, yo tengo todo el tiempo, o sea, yo me dedico 24 horas a esto, ¿verdad? Pero no entendía tampoco que, por ejemplo, otra escritora escribe, es mamá, es maestra, es gestora, es chofer de los hijos, es cuidadora de los padres adultos mayores, entonces no tiene tiempo. No tiene tiempo de tener un manuscrito decente que pueda enviar a una persona que le dice, mándame lo que tienes ahorita porque estoy viendo propuestas para publicar. Y eso ya rebasa a lo cultural, bueno, a lo institucional, porque también pásame las propuestas, de aquí no la tengo hecho, de aquí no
he juntado las fotos, tengo fotos aquí, tengo fotos allá, tengo un escrito aquí, todo. Sí, la Porque están burocracia rebasadas, estamos rebasadas por todo lo que el cotidiano, que ya no hay ni energía ni tiempo para desarrollar un proyecto cultural que puede beneficiar a un espacio o una institución. Sí, la burocracia también es violenta de pronto, Sí, ¿no? claro. Pero cuando hay otras realidades detrás, ¿no? Sí. Quizá también empezar por ahí. A lo mejor hay cierta necesidad, o más bien se crean espacios entre mujeres, o sobre todo más jóvenes, ya entre ellas mismas, o entre nosotras mismas, por evitar estos estándares o estos requerimientos de la institución que resultan también violentos para las realidades de las mujeres. También empezar desde ahí cuestionando eso, ¿no? Y de la sociedad en general, ¿no? Pero específicamente de las mujeres por las razones que señalas. También yo creo que eso ha sido como una de las razones para que de pronto una decida trabajar por el margen de la institución y no por allí, ¿no? No es tan sencillo. Y bueno, esto también está relacionado con, de nuevo, la visibilización de las mujeres y cómo de pronto parece que tenemos que esforzarnos más para ser visibilizadas o como para incorporarnos al medio de los escritores. Y bueno, pues sucede también esto que acaba de decir Tristana, que es que aún nosotras, que somos escritoras, en realidad ninguna vive de eso, ¿no? En el mejor de los casos tenemos trabajos que son cercanos a la escritura. En mi caso, pues soy profesora, Lorena tiene la cafetería, Tristana también está en el medio cultural y bueno, entonces no estamos tan alejadas, pero también, ¿qué ocurre? Que para escribir tienes que dar un tiempo extra que suele ser tu tiempo personal, íntimo, del hogar. ¿Y con qué nos encontramos? Con que también las mujeres históricamente se les ha negado a tener ese tiempo personal, íntimo del hogar, porque el tiempo que quedaría para ellas o que históricamente se les ha adjudicado a los hombres que lo pueden tener como su tiempo personal, ellas tienen que invertirlo más bien en el trabajo de cuidados, es decir, que llegan a la casa y en lugar de tener su tiempo para dedicarse a la escritura o a desarrollar un proyecto, pues más bien tienen que continuar con el trabajo de cuidados, el trabajo de la casa, de los hijos, de los padres, de los enfermos, etcétera, y entonces es otro trabajo en el que nos encontramos. Entonces, finalmente la visibilización de las mujeres, no podemos dejar de lado que a la mujer que aún tiene ya esta obra concluida, este trabajo concluido, que ya tiene un trabajo de escritura, le ha costado mucho más tener ese tiempo extra para escribir a ella por ser mujer a comparación de sus pares hombres, ¿no? Sí. Pues lo que mencionábamos, ¿no? Como que justo la violencia institucional es como un continuum, ¿no? Como que no podemos hablar solo de violencia institucional porque justo hay otras violencias atrás y la institucional es como que de pronto está ahí en la cúspide o avalando esas otras violencias, o más bien no que las avalen por gusto, vamos, sino porque no hay conciencia de ello. Y esa invisibilización, o sea, no querer ver las circunstancias que también es violencia, ¿no? Y también abona a que no tengan otras mujeres estos espacios y que sigan los mismos. Yo también quiero hacer como preguntas. Por ejemplo, ¿por qué una mujer propone un proyecto, tiene buen éxito, medio no éxito, aceptación, pero viene un varón y lo toma, lo maquilla, tiene una gran aceptación? Claro. Y así, o sea, esas me las he topado, o sea, no necesariamente es el plagio del escrito, yo digo proyectos literarios, proyectos de promoción a la lectura, no sé, una tesis, un estudio sobre la literatura, pues no sé, tendrá muchas categorías ahí. Entonces se medio maquilla y ya, este es mi gran proyecto. Claro, maestro. O sea, adelante con el proyecto. O sea, yo creo que también ahí es, pues ya ni pegan eso, o sea, antes, pero sí en un momento le dieron una trayectoria y una validación a un hombre, pero porque otra vez nos cuesta tanto trabajo que este proyecto es mío, yo lo creé, yo lo estoy levantando, yo lo estoy gestionando y a lo mejor lentamente, poco a poco, pero
no lo toquen, o sea, no se apropien de él o denme crédito del proyecto. Ya no, digamos, ya no estoy hablando de, o sea, sí, de la creatividad, pero de la creatividad en la gestión, que también es muy importante, porque a pesar de estar tan ocupadas en mil actividades, esto no está parando. O sea, no es lo que veo, porque ¿por qué pueden ustedes escribir tanto? O sea, yo pienso ahorita, mientras está haciendo todo eso, ¿qué escribe? O sea, sí, porque no. Por eso casi no escribo. Sí, tampoco, están viendo otras cosas, pero esa también es una forma, una violencia que tampoco ha sido exhibida como tal, porque te estás apropiando de las ideas creativas de una mujer, porque te das cuenta, o sea, realmente se dan cuenta y valoran que funciona, Sí, pero no le quieres dar el crédito de que está bien eso, o sea, que está bien ese proyecto, está impactante. Como que está la idea de que estaría mejor si le hubiera propuesto tal o cual. Claro. En estas cosas una se enseña, gracias a las amigas también, porque le voy a decir que Tristana es el que me ha enseñado. Cuando una cotiza o muestra proyectos para ver si te contratan o te aceptan el proyecto y de pronto no te lo aceptan, pero tus papeles se quedan ahí. Y a mí Tristana me enseñó a que si yo entrego algo, que me firmen de recibido y copia y todo, porque uno debe de hacer eso. O sea, quizá digo, a lo mejor suena lógico, pero de pronto una entra en estas cosas y no se pone a pensar que dejas tu información o tu proyecto allí y de pronto lo ves con otro nombre o con otro titular. Entonces sí, o sea, justo lo que mencionaban, ¿no? Yo tengo ya este privilegio de tener compañeras que han estado antes y que me han dicho, si entregas presupuestos, si entregas cotización, si entregas plan de trabajo y todavía no es seguro, que te firmen recibidos, saca copia de ortografía y guarda eso. Y es verdad, uno se enseña un poco a la mala, pero son parte de estos cuidados que debes tener. Lamentablemente con las instituciones, también con las no instituciones, ¿no? Gente así hay en todos lugares. Pero vamos, como que hay que estar bien alertas, ¿no? Y bueno, no debería, pero es como un mecanismo de defensa. Pues ojalá que no pase. Pues ahora que las escuchaba pensaba en cómo pues hay que estarnos cuidando emocionalmente, hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar, ya que la mesa de hoy es en relación a la escritura, pues también hay que cuidar nuestras ideas y nuestro trabajo creativo. También creo que hace mucha falta, por ejemplo, yo incluso puedo decirlo que no estoy tan involucrada ni tan familiarizada con el registro de los derechos de autor, por ejemplo, pero también creo que es algo muy importante porque finalmente también es nuestro patrimonio, estas ideas, esta escritura, este trabajo creativo, finalmente también es nuestra propiedad, nuestro patrimonio y también creo que hay que defenderlo y sí tendría que formar parte, como bien lo dice Lorena, pues de este trabajo de cuidados que tiene que venir con este kit de ser escritora, ¿no? Y también finalmente en esto de las instituciones que validan o que forman o que reciben información, también es una información que no te brindan, ¿no? Finalmente es una formación que, como lo dice Lorena, pues hay que aprender a la mala, siendo que finalmente si las instituciones también están de cierto modo pues reflejando el trabajo que está haciendo la sociedad, pues también tendrían que brindarles estas herramientas y también tendrían que estar al tanto de que sean pues velados estos derechos de la propiedad intelectual y pues es lamentable que justamente muchas veces sucede lo contrario, que si te descuides pues terminen tomando ventaja del trabajo que ya hiciste. Sí, totalmente, porque, o sea, qué bueno que mencionaste eso, podemos decir, no vivimos de la escritura, ahorita, a lo mejor nunca. Y si nos la roban, menos viviremos de eso, ¿verdad? Pero lo que siempre mencionan a las alumnas y a los alumnos, esos son derechos que se heredan, no los vas a heredar a alguien, que si no le existe en este siglo, a lo mejor en otro sí, pero estás dejando, o sea, es un patrimonio, tú lo estás construyendo y sí es una propiedad intelectual y no importa que mucha gente se moleste por defender las propiedades intelectuales, los derechos de autor, yo no puedo estar en su mente y en su creatividad para escribir como ella. Claro. No sé cómo le hace, no sé cuál sea su técnica. Yo nada más leo,
pero no podría, o sea, este proceso todavía no se lleva a cabo, al menos en esta sociedad que estamos ahorita, como meterlo en esa mente y decir, ah, ella le hace así, no, entonces, ¿por qué tengo que invadir eso? ¿Y por qué se tienen que molestar o la institución o el que toma esos derechos porque los defendemos? Que sí es como defenderse en diferentes frentes. O sea, paso o qué, por ejemplo, paso, después de mis 40 ya, evadiendo el acoso. Ahora vengo a defender mis ideas, mis derechos, mi creatividad, lo que he estado escribiendo y registrando, o sea, ir a la Ciudad de México con 1,000 pesos y que de esos 1,000 pesos 300 sean para registrar mi obra de teatro, ni siquiera una obra de teatro. ¿Por qué? Porque tengo que ceder ese espacio a otro, o sea, que lo arrebate, que lo toma violentamente, porque lo toman sin permiso. O sea, porque a mí nadie me dio 1,000 pesos para irme y registrar mi obra. O sea, eso se me hace así como para muchas personas. También hay muchas personas que componen sus canciones, no saben escribir música, las escriben, las graban como pueden, y los ves en la fila registrando. Pero, y también les ha tocado todo eso de, ay, me trajeron una canción, me la robaron, este es mi estribillo. Pues sí, o sea, es violento, pero aquí, al menos por ejemplo en San Luis, pareciera que todavía no alcanzamos a cubrir esa parte que está ligada a la creación literaria, ¿no? A la escritura. Pues ahora tengo que registrar lo que me corresponde, lo que yo hice, lo que yo escribí, lo que me pertenece. Digo, porque cuando te publican firmas un contrato, porque las leyes mundiales están protegiendo a la autora y al autor siempre. Y sobre esto que comentas, pensaba que termina siendo un poco de herencia inconsciente tal vez, pero acerca de cómo se ha construido a la mujer como un objeto que alguien más posee y no como un sujeto para que pueda ella poseer cosas, ¿no? Entonces creo que también forma mucho de esta parte de cómo nos concebimos y cómo tendríamos que pues plantearnos como sujetos y con nuestras propias propiedades y con nuestra propiedad privada, nuestra propiedad intelectual y nuestro patrimonio, y decir que es nuestro, que es propio y que es personal, porque bueno, aquí estamos hablando de lo intelectual, como puede ser una obra literaria, pero sucede también muchas veces con la propiedad que sí es física, con el patrimonio, como puede ser la casa, como puede ser tu cuenta bancaria. Pues finalmente hay muchos lugares del mundo donde una mujer todavía no puede ser sujeto de posesión de sus propias cosas, ¿no? Y creo que es un poco de una herencia inconsciente que todavía estamos luchando por resarcir, el buscar nosotras ser de verdad propiedad de nuestras propias construcciones, de nuestra propia creatividad y de nuestro propio trabajo. Y creo que hay mucho trabajo que hacer todavía para eso, pero lo importante es que ya lo estamos discutiendo. Una pregunta, maestras. A partir de lo que están comentando respecto al dominio de las instituciones por parte de los hombres, ¿cuál sería la propuesta, por ejemplo, para que más talleres literarios, que es el caso de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, que en la mayor parte son encabezados por hombres, o más clases de literatura en la universidad, sean ya puestos que ocupen ustedes las mujeres? ¿Qué se tendría que hacer para que eso suceda? Es decir, bueno, aquí son bienvenidas las propuestas, ¿sí? Sin embargo, no es una recurrencia del sector de escritoras el decir, quiero un espacio para dar taller literario, quiero un espacio para desarrollar el talento de niños, de jóvenes, etc. Es más una actividad, se puede decir, en la que se involucran los varones. ¿Cómo pueden ustedes, qué proponen para cambiar esa realidad? Y también en las instituciones educativas, para que ya pasen de ser precisamente esas alumnas y esas escritoras que ahora son, que fueron en algún momento invisibilizadas, a ser parte de esa transformación social. Pues a mí primero se me ocurre que justamente la labor del gestor, que finalmente quien está al frente de una institución cultural como es esta, como pueden ser del gobierno o de la universidad,
pues finalmente sí es su chamba pues buscar a, si les interesa, por ejemplo, ahora que haya participación de mujeres en los talleres, por ejemplo, pues sí sería su chamba hacer este ejercicio de búsqueda, que además tampoco es muy difícil porque no es que sea encontrar una aguja en un pajar, porque ya mencionamos cómo pues hay 30 y eso que pues ni siquiera estuvimos todas, ¿no? Se nos escaparon muchísimas de las manos. Entonces, por un lado, yo creo que sí es la responsabilidad del gestor, incluso como lo hiciste tú hoy, Octavio, que finalmente pues lo buscaste para que estuviéramos aquí, porque finalmente aquí estamos, existimos, somos palpables y tangibles, pero también una salida que me parece importante, porque sí, finalmente muchas veces hay esta crítica de, ay, pero si ya hay oportunidad y una convocatoria que los abarca a todos, pero pues los que llegan son hombres, ¿no? Pues claro, porque históricamente esos espacios no eran las mujeres. También tenemos que hablar desde una realidad, que es que quienes estamos aquí, pues somos mujeres que hemos tenido muchos privilegios, porque tenemos una educación universitaria, porque tenemos cierto capital cultural, porque tenemos ciertas oportunidades laborales, etcétera, pero también lo cierto es que la mayoría de las mujeres no ha tenido estos privilegios y entonces no van a dar por sentado que esa oportunidad o ese espacio que se está ofreciendo también puede ser para ellas. Entonces creo que sí sería importante hacer una convocatoria específicamente para recibir las propuestas de talleristas, de profesoras, de escritoras mujeres y hacer una labor para que esa convocatoria pues no se quede solo en aquí está pegada en la puerta para que la vean, sino realmente pues hacer también el trabajo de que esa convocatoria llegue a los lugares donde si hay alguien interesada, que hay alguien que tenga las facultades, aunque todavía no esté interesada, pero que se da cuenta que ese espacio también puede ser para ella, es lo que a mí se me ocurre. Sí, claro, total. O sea, me da mucho gusto que lo mencione Lilia, porque justo es eso, ¿no? Como que está esta idea de que pues siempre ha estado la puerta abierta, pero mujeres no han entrado, ¿no? Pero sí son espacios que históricamente han ocupado los varones. O sea, no hay ese conocimiento que nos diga a nosotras que somos bienvenidas, por ejemplo, aunque lo seamos, ¿no? Por eso nosotras hemos buscado otros espacios, ¿no? Porque de pronto todos los que sabemos que existen, pues son varones, van más hombres, nos sentimos más seguras trabajando entre nosotras y creo que sí hay una necesidad de esa labor de primero ir a buscarla, para que se sepa, para que poco a poco, ojalá en la Casa del Poeta y cualquier otro recinto cultural, todas las mujeres que crean se sientan bienvenidas, ¿no? Las mujeres que escriben, que no sientan que, híjole, soy la única mujer porque solo pasan los talleres literarios entre, no sé, 20 hombres, 15 hombres que toman el taller, ¿no? Y si eso pasa es porque así ha sido, ¿no? Entonces de pronto que esa incomodidad o esa extrañeza se disipe, ¿no? Sí hay que primero buscarla, como propiciarlo, y entonces ya ojalá ocurra naturalmente y no sea necesario ir a buscar mujeres talleristas tal cual, sino que ya vengan mujeres a proponerlo porque saben que aquí se les va a dar espacio, ¿no? Eso creo que sí es una labor de inicio y después puede ir ocurriendo naturalmente. Y tener en cuenta que es un periodo de transición, justo pues no se puede tomar o no se puede ejercer algo que no sabes que es para ti. Entonces pensar que es un periodo de transición en el que realmente pues se erradica esta normalidad histórica que teníamos, la verdad de que estos espacios no eran para nosotras, y hacer esa labor de entonces que sí también estos espacios son nuestros. Y yo creo que una vez que pase el momento de transición, pues sí ya no habrá ese problema, pero finalmente es un trabajo que hace falta hacer también. Sí, pues sí, creo que nosotras las que hemos sido tocadas por tantas violencias, también desde la cátedra, desde los proyectos culturales, desde la gestión, un poco por intuición, a lo mejor necesidad o por desesperación, empezamos a crear como estas espacios de lectura para mujeres, de escritura para mujeres, de cátedra enfocada a escritoras mujeres, sin tener un respaldo atrás institucional, ¿no? Así, tengo la libertad de cátedra, pues vamos a leer eso. Entonces, a lo mejor sería también, pues sí, como desde la docencia, pues como acercarnos más hacia las
maestras, porque los varones no van a ceder el poder, o sea, no, porque precisamente es una etapa de transición. Sí. A ver, y en este tipo de espacios, pues sí, precisamente no basta enunciar que la puerta está abierta, que somos bien recibidas, sino que otras dinámicas de integración para mujeres también, como decir, vamos a, no sé, como estos talleres van enfocados a que tales mujeres van a recibir una validación institucional por medio de una publicación colectiva, que eso muchas veces a las mujeres las detiene, necesitan darse a conocer, sino más allá de nosotros, más allá de las dinámicas que podamos proponer, no sé, o sea, puede ser así como, ¿qué es lo que validó la trayectoria del maestro tal? Pequeño respuesta con las mujeres. O sea, necesito validar esta trayectoria porque no tengo 48 años. O sea, y hay otras que tienen 50, 60 y nunca recibieron esa validación institucional que merecían, además. Que merecían, y luego se mueren y lo reciben una pequeña validación. Y luego Y ya para qué, ¿no? Ya se murieron. Y tienen que rescatando las publicaciones, buscándolos en librerías de viejo, que está bien, pero en la hemeroteca. Sí, porque no estuvieron disponibles. Claro. Quizá para ir cerrando, no porque quiera que ya no hablemos, sino por si tienen preguntas. Justo yo estuve en un encuentro de escritoras en Querétaro hace unos 2 meses. Además, escritoras súper jóvenes, cero validadas, o sea, de que a todas cuando se nos cuestionó casi de que, oye, ¿por qué nos habrán invitado, no? O sea, porque están chavas todas y no se les conoce mucho en su lugar de origen, pero nos invitaron y la pregunta era en nuestra mesa si sentíamos que respondía nuestra carrera literaria o nuestro trabajo que estamos haciendo a la tradición literaria de nuestro estado. Y por supuesto que no, o sea, pero no porque no está, la tradición sea respetable, no, que no voy a meterme en eso, sino porque nunca hemos sido parte. O sea, quiero decir, yo me quedé pensando mucho en la pregunta y dije, a ver, para empezar, yo quizá respondería a la trayectoria literaria de las mujeres en el estado, porque históricamente las mujeres, o sea, ¿cuántas escritoras potosinas sí vanagloriamos como a los escritores potosinos que sabemos, ¿no? Poquísimas, quizá, no sé si alguna tenga su recinto con su nombre, la verdad. No, entonces yo decía, no sé, Juana Meléndez, Asunción Izquierdo, escritoras ya de otra época que yo admiro muchísimo. A lo mejor a la tradición de ellas sí respondo, justo a la trayectoria del olvido, del buscarte espacios por ti misma, de tener una publicación ahí que luego en 50 años alguien esté escarbando en una librería para encontrarla. En ese sentido sí creo que las mujeres, o yo particularmente, respondo a esa tradición. Y esa es a la tradición además a la que yo me adscribo, porque es la que me representa, ¿no? Que quisiera cambiarla, por supuesto, pero definitivamente a la otra pues no. Entonces, qué bueno que ya están estos espacios y que poco a poco, tanto independientemente nosotras como ya con el apoyo de las instituciones, podamos ir cambiando incluso el discurso, ¿no? En ese sentido, sí, estoy muy agradecida por la invitación. Y si alguien tiene comentarios, preguntas para mis compañeras, para mí, adelante. Muchas gracias. Bueno, y si no también, como ya manera de cerrar, puedes decir que ojalá que estos eventos no sean nada más en un 25 de noviembre, un 8 de marzo, ¿no? Sino que pues más bien ya sean incorporados orgánicamente a nuestra cotidianidad literaria, que bueno, cuando eso ocurra, cuando ya no sea algo extraordinario para conmemorar una fecha, creo que ya podremos estar hablando de una paridad. Ahora sí. Sí, totalmente, o sea, también no ser parte del calendario, ¿no? No ser parte de proteger y rodar el calendario. Sí, que sea natural. De las efemérides. Claro, sí. Sí. Que qué bueno que mientras sean necesarias estas mesas en estas fechas, que se sigan haciendo, ¿no? Pero ojalá un día ya no sean necesarias. Claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.